Como pueden ver ahí en su pantalla, Primera de Pedro 1:1, vimos la semana pasada precisamente cómo el apóstol Pedro dice ahí, Primera de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vimos cómo Pedro, desde el comienzo de esta carta, él escribe a un grupo de personas, ¿sí o no? Dice ahí, a los expatriados de la dispersión. ¿Ok? Vimos esas dos palabras, creo que sigue, tienen ahí en su pantalla, parepidemus, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Arriba. Y vemos que dice, significa expatriado, extranjero. ¿Ok? También dice específicamente y concretamente israelita. Eso lo pueden buscar en sus concordancias exhaustivas. ¿Ok? Eso no lo estoy inventando, no lo estoy sacando de por aquí de una teología. Eso simple y sencillamente está en el original, así como está escrito. Y también, dale la próxima por favor. Diáspora es la segunda palabra de la dispersión, que significa precisamente diáspora. Es el griego 1290, que significa, bueno, perdón, yo me adelanté la otra era peregrino, expatriado, y aquí es donde viene la palabra, perdón, me confundí. 1290, aquí donde dice dispersión, y dice específicamente, concretamente, israelita. ¿Sí es cierto? ¿Sí lo tienen en su pantalla? ¿Sí? Bueno, y esas palabras las pueden ustedes buscar en sus casas. ¿Ok? Bueno, la pregunta que hicimos fue, ¿a quién se le escribió la primera carta de Pedro? Dimos una posible respuesta. Gentiles paganos, ¿se acuerdan? O gentiles israelitas. Y para definir, también la semana pasada vimos quiénes son esos gentiles. Amós 9:9, Ezequiel 11:16 y Salmos 147, si se acuerdan, creo que también está en la pantalla. Sí, por favor. Ahí están los tres, ¿cierto? Amós 9:9, ¿sí? Ezequiel 11:16 y Salmos 107. Así como ustedes lo pueden leer ahí, si ustedes nuevamente, la semana pasada los vimos, ahí están, por si hay alguna confusión, discrepancia o algo, lo pueden revisar. Amós 9:9, ahí están los versículos y nos dicen de quiénes son las ovejas de Israel. Nos dicen que esas ovejas dispersas son exclusivamente a los israelitas. Y nos quedamos en la semana pasada que nos íbamos a enloquecer un poquito al decir gentiles israelitas. A ver, ¿cómo está eso? Vayan buscando sus Biblias, Juan 7, por favor, 33, y si mal no recuerdo se los mencioné la semana pasada. Sí, la siguiente también ahí está. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis, 34, y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. A ver. ¿Cómo? A ver, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Fíjense, los que están escuchando ahí precisamente a Jesús en ese momento, en ese instante, seguramente están también confundidos y preguntando, bueno, ¿para dónde se va a ir?
que ni siquiera lo vamos a poder hallar. Y es precisamente lo que dice el versículo 35, ¿cierto? Dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá, fíjese bien, a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué podemos entender? ¿O qué nos han enseñado? ¿O qué hemos nosotros? ¿O qué en lo que nuestra mente o nuestro entendimiento, discernimiento en la palabra podemos entender de quiénes son estos griegos? ¿Quiénes son? ¿Serán gentiles, paganos que no saben nada? ¿O serán los gentiles que iban a ser o que fueron dispersados? ¿Quién dice? A lo mejor en algunas Biblias de estudios va a decir: no, es un prosélito de los judíos. ¿Qué es un prosélito? Es una persona ganada para una religión. ¿Ok? Si nos basamos a lo que nos dice la Biblia, a los comentarios. Pero pregunta: ¿por qué dicen ellos que Jesús se iría con los griegos? ¿Por qué no dijeron los griegos, perdón, los que estaban ahí con Jesús y se preguntaron eso? ¿Por qué no mencionaron, por qué no se va con los asirios o los mayas o qué sé yo, alguna tribu extraña? ¿Por qué tuvieron que decir precisamente los griegos? ¿Porque eran prosélitos? Como dice a lo mejor algún comentario. Pues prosélitos pudieron haber hecho en todos lados, ¿sí o no? ¿Por qué los griegos? Porque nuevamente, si no leemos el principio del libro, que es el Antiguo Testamento, y no lo entendemos, nunca sabremos o no nos enteraríamos de que hay una profecía en el libro del Antiguo Testamento que el reino del norte iba a ser dispersado y esparcido entre los griegos. Esa profecía la pueden ustedes buscar en el libro de Joel. No lo busquen, búsquenlo en sus casas. Joel 3 del 1 al 6. Ahí es donde habla estas cosas, que el pueblo de Dios iba a ser vendido por los hijos de los griegos. Bueno, ahí lo pueden ustedes buscar después. Por eso es que vemos que los judíos dicen: se va a ir a los griegos, a esos que fueron vendidos a ellos. ¿Será que va a ir a cumplir esa profecía, a hablarles a aquellos dispersos, esas ovejas dispersas, y hablarles a ellos? ¿Será que va a hacer esto de entre los griegos? Es lo que están preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué les dice griegos? ¿Por qué también no encontramos otra palabra? ¿Sabían que los judíos habían creado, o más bien han creado, una ley en su sistema religioso que dice que no puedes, como judío dicen, no puedes tú hablar con los griegos ni con los gentiles? Es una ley que tienen. No es una ley bíblica, es una ley que ellos tienen en su sistema de religión. Es más, ni siquiera pueden ir a cenar con ellos. ¿Cómo sé esto? Porque podemos verlo en Hechos 10, cuando ¿se acuerdan de Pedro? Cuando tiene esa visión. Bueno, ¿se acuerdan? Ahí está Pedro. ¿Qué dice Pedro? No, Señor, yo no he comido nada. Hasta que él entiende. Él no quería ir a la casa de Cornelio, de un pagano, de un griego. ¿Por qué? Porque para los judíos está prohibido. Y solo lo pueden encontrar precisamente en su sistema de religión. Por eso es que ellos piensan ahí en Juan, ellos están pensando: ¿qué acaso se va a ir allá a los griegos? Y por eso es que Jesús le dice: donde yo voy, dice él,
ustedes no me van a poder encontrar. No van a poder ni siquiera venir, no pueden venir porque su ley se los prohíbe. Por eso es que no me van a poder hallar. Bueno, esto porque se los digo para que veamos nuevamente que la casa de Israel es llamada también las ovejas perdidas o los dispersos o gentiles. Y vamos nuevamente ahí Juan 10:10. Ahorita que ya sabemos un poco más de quiénes son las 10:3, tenemos, las ovejas perdidas. Vamos a ver cómo estos versículos van a empezar a saltar. Así. Juan 10:3 dice: a este le habla el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Ya hemos leído entonces, ya hemos aprendido de las Escrituras que cuando nos hablan de las ovejas, ya sabemos entonces a quién se refiere, ¿sí o no? Bueno, es necesario repetírselos y repetírselos para que se nos quede entendido. Porque, pues si no, pues por eso es que todas las denominaciones nos han enseñado a que debemos de comenzar ¿de qué libro? ¿De qué libro? Del libro de Juan, ¿sí o no? Casi al final de la parte de todo este libro, casi al final. Es el libro número 43, ustedes los enumeran del 1 al 66, es el número 43. Es como si yo les dijera, miren, fíjense, vamos a leer una novela, pero vamos a leer del casi último capítulo. Y ahí, en ese capítulo vamos a encontrar todo lo que necesitamos saber de esa novela. Imagínense. ¿Verdad que cuando empecemos a leerla no vamos a entender muchas cosas? ¿Verdad que no? Nos vamos a decir, ¿y estos quiénes? ¿Y estos qué pasó? ¿Y cómo le robaron? Y todo. ¿Sí o no? Pero vemos cómo Dios es demasiado inteligente, demasiado sabio y sabía que nuestras teologías nos iban a decir que empezáramos con Juan 1:1. ¿Y qué dice Juan 1:1? En el principio. ¿Qué está diciendo? Regrésate al principio del libro. Regrésate al Génesis. No empieces a leer aquí. Lee desde el principio del libro. ¿Sí o no? Fíjense. Bueno, si regresamos al principio del libro, precisamente veremos y entenderemos mejor todo el libro. Y por eso es que cuando Jesús habla en analogías, en parábolas, de las ovejas, ¿de quién creen que Jesús estaba hablando cuando menciona las ovejas? ¿De quién creen? ¿De nosotros? ¿Como se nos ha enseñado? Miren, amados, lo que hemos hecho en nuestra educación bíblica. ¿Qué se nos ha enseñado? Según los teólogos alrededor del mundo, es lo que nos han dicho, es lo que nos han enseñado. Nosotros somos las ovejas perdidas, el remanente, sin ni siquiera saber qué es lo que estamos diciendo. Juan 17. Si quieres, ahí estamos, 10:3. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquel que conoce su Biblia, que ha leído su Biblia, debería de estarse emocionando ahorita, precisamente, más. Porque con esto
deberíamos de empezar a conectar muchos versículos. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús en estos versículos? Hay un corral, hay una cerca, hay un redil, hay ovejas. ¿Se acuerdan la palabra que vimos la semana pasada, redil, bosra? ¿Se acuerdan? Si no, vean la enseñanza de la semana pasada y ahí se van a enterar mejor. Dice, en ese redil, en ese corral hay ovejas, pero hay unas que están afuera de ese redil, de ese corral, y esas están dispersas. ¿Por dónde? ¿A dónde las iba a dispersar? Desde Deuteronomio, entre todas las naciones. ¿Recuerdan? Y esas ovejas dispersas son las del reino del norte. Por eso es que dice, yo soy la puerta de ese redil. Yo soy la puerta de las ovejas. Solamente por mí, ustedes, ovejas, van a poder regresar. Eso es lo que les está diciendo. Y como dicen los del reino del sur, las ovejas no van a poder volver. No podrán volver. Hay profecía, inclusive. Y las ovejas del sur toman esas profecías, esos versículos, para decir ciertamente no van a poder regresar jamás. Lo cual veremos más tarde. Pero por eso es que Jesús dice, yo soy la puerta. No hay ninguna otra manera de poder regresar al Padre si no es por mí. Es lo que dice Jesús. Sigamos. Primera de Pedro. Ahí está, 2. Regresemos a Pedro y veamos nuevamente de quién está hablando Pedro. Voy a leer esta versión, nueva Biblia de las Américas, latinoamericana, las Américas. Bueno, Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran mi pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, estamos a punto de ver lo que la Biblia, o vamos a empezar más bien a ver lo que en la Biblia Pablo la llama el misterio. Una declaración súper importante. Pedro lo dice, Pablo también lo dice. Y yo le pido a Dios y le pido a cada uno de ustedes, los animo con todo mi corazón, que abran sus corazones, que no cierren sus pensamientos ni sus corazones. Si somos lo suficientemente honestos al texto bíblico solamente, podremos recibir bendición y entender y ver con mejor claridad la palabra de Dios. Los animo, pero tenemos que tener la actitud correcta, amados. ¿Cómo queremos tener bendición de Dios si venimos? ¡Ay, no! ¿Cómo? También los animo, amados, como dijimos al principio de las enseñanzas, que es necesario que evaluemos nuestras enseñanzas y doctrinas que hemos tenido, que hemos aprendido. Y si se acuerdan por qué lo dijimos, ¿sí se acuerdan por qué lo dijimos? Creo que en la primera, la segunda.
¿Por qué tenemos que evaluarnos? Para ver si estamos bien. Pero ¿por qué no lo hacemos? También dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Porque si lo hacemos y nos autoevaluamos, puede ser que tengamos que cambiar 2/3 de nuestra teología o enseñanzas. Pero como estamos bien cómodos ahí con nuestras enseñanzas y no queremos hacer ya nada más, por eso es que mejor decimos, no, mejor hacemos un paquete y decimos de aquí, mejor de aquí, y esto y así, y mejor. Vemos las teologías más lógicas, las más enseñadas, donde están los más reconocidos, los que tienen mejor conocimiento intelectual en las Escrituras. Y si hacemos eso, fíjense, estaríamos haciendo tal vez lo mismo que en el tiempo de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta. Y dice el Señor, como él, ninguno. Así dijo el Señor. Así lo reconoció. Pero los humanos, ¿qué decían? ¿Quién dices tú? ¿Tú por quién bautizas? ¿Quién eres tú? ¿Quién les decía eso? Los fariseos, los escribas, los que conocían la ley, los teólogos. Pero Juan el Bautista, a sus ojos, era un donadie. ¿Sí o no? ¿Cómo se vestía? Hasta en su manera de vestir. ¿Qué pasaría si fuera lo mismo en estos tiempos? Vemos al que está mejor vestido, al que tiene más intelecto en la Biblia, y a ese recibimos. ¿Sí o no? Por eso es que digo, seamos honestos al texto bíblico solamente. ¿Les parece? Porque si no, miren, Juan les predicó, Jesús les predicó, mas ellos nunca quisieron cambiar sus teologías. ¿Sí o no? Analicemos nuevamente los versículos de Pedro. ¿De quién está hablando de Pedro? Pedro. ¿De quién? Es que, si somos honestos nuevamente, también como maestros, como teólogos, como estudiantes bíblicos, fíjense lo que hemos hecho. Hemos evaluado más el Antiguo Testamento en estos tiempos y le hemos dado un valor, hemos dado un valor así al Nuevo Testamento en nuestros tiempos, y al Antiguo Testamento le hemos puesto así. Cuando en los tiempos de Jesús, ya hemos dicho que ni siquiera estaba el Nuevo Testamento, y todos los apóstoles Jesús, ellos tenían y le daban el valor al Antiguo Testamento así que al Nuevo Testamento. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. No tenían el Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Y dice, es útil para enseñar. La palabra que viene de ahí es para adoctrinar. Nuevamente, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es inspirado, no. Toda la Escritura, como la tenemos así, es inspirada por Dios. Pero cuando ellos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, cuando ellos hablaban y daban estas terminologías, estas definiciones de ovejas, de expatriados, de dispersos, ellos sabían de quién estaban hablando, no se lo estaban inventando. Todos los maestros hoy en día queremos tener lo que los apóstoles tenían: el poder, la unción, fíjense, pero no queremos usar lo que los apóstoles usaban para su teología, el Antiguo Testamento. ¿Qué contradicción? ¿Sí o no?
Rápidamente, Marcos 12:24. ¿Cómo les dijo Jesús a unos que tenían las escrituras, pero su teología estaba mal? Les dice ahí, Marcos 12:24. Entonces respondió Jesús y les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Y ahí estaban confundiendo la resurrección. Eran escribas. Su teología tenían el Antiguo Testamento, tenían la palabra de Dios, pero su teología estaba mal. Dice: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjense. Por eso, amados, yo los invito nuevamente a que recibamos lo que estamos enseñando honestamente, solo con las escrituras. Actitud, eso es lo que debemos de presentar ante Dios. Una actitud de humildad. Como les dije, y ya como nuevos creyentes nos han dicho: no, pues empieza del libro de Juan. Ahí empieza. Le sumamos eso, más le sumamos que no nos gusta leer el Antiguo Testamento, y mucho menos estudiarlo. Ay, ¿yo qué voy a estar estudiando las genealogías? Las promesas, se los apuesto que muchos habíamos leído las promesas y ni por acá nos pasaba. Y nos dicen: no, el Antiguo Testamento, bueno, es para que veamos Noé y esto y el origen, y esto, y está bien. Pero para tomarlo para el Nuevo Testamento, son pocos los que enseñan eso. Por eso, lo que quiero que veamos en ese versículo de Pedro, que tengamos en mente, fíjense, cuando dice: no erais mi pueblo, pero ya lo eres. Eso suena muy bonito, ¿sí o no? Eso suena como nos han enseñado nosotros. Somos los gentiles. Ese pueblo que no era, ¿se acuerdan? Sí, se los han enseñado, a mí sí, y yo lo he escuchado de muchos y reconocidos. Dicen: esos que no son su pueblo, esos que no son mis amados, a esos. Y decimos que es la iglesia cristiana. ¿Sí o no? Seamos honestos. Dice: no eras, pero ahora lo eres. Suena bonito, suena espiritual, muy bien, suena hasta lógico. Sí, y podemos acomodar más versículos. Real sacerdocio, nación santa. Pero mejor veamos si en verdad lo que nos está diciendo Pedro es para nosotros teológicamente, o si Dios lo está definiendo para otras personas. ¿Quieren ver mejor con la palabra? A ver si somos nosotros. Éxodo 19:6. Creo que eso no lo tengo ahí. La verdad es que Pedro está citando de algo ahí. No son mi pueblo, reino de sacerdote, gente santa. Veamos ahí, Éxodo 19:6. ¿Qué es lo que está citando Pedro? Pedro no agarró y dijo: bueno, está bien, sí, para que se escuche bien espiritual. Reino de sacerdocio, somos nosotros, bueno, para que se escuche bonito. Nación santa, ay, sí, ahí estamos. Y ponemos nuestra cara de santo viejo. Así me decía mi abuelita: tienes cara de santo viejo. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A quién se lo está diciendo? A las tribus. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creo que sí lo tengo ahí. A ver, creo que está todo el contexto ahí. Pueden ustedes leerlo, lean el contexto y van a ver de quién está hablando.
Y en todo el contexto, ni en el anterior ni en el posterior de todo eso, van a encontrar que somos nosotros los paganos. En ninguno. Estúdienlo para que vean. ¿Alguien conoce el principio de precedencia? ¿Alguien lo ha escuchado? Si no, bueno, pues para eso estamos, para aprender. Precedencia significa preferencia, primacía o superioridad. Eso es lo que significa. En otras palabras, este principio significa que cuando un término o una definición son usados por primera vez, en nuestro caso en la Biblia, se tiene que seguir dándole de preferencia el mismo significado original, y eso no lo podemos cambiar. Esa definición no la podemos cambiar. Y si Dios dice y da una definición, da una palabra y da su definición, y si nosotros lo cambiamos, eso es ilegal. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Sí o no? Nadie que sepa esto se atrevería a hacerlo, de cambiar una definición. Ejemplo, Primera de Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si yo digo que pecado es otra cosa que no es infracción de la ley, estoy cambiando eso, y esa es la ley de precedencia, o el principio de precedencia. Si yo cambio esa definición que Dios me da y decir que otra cosa es pecado en vez de infringir la ley, me estoy metiendo en problemas. ¿Sí o no? Así es que yo no puedo cambiar, en el ejemplo, pecado, por más bonito que quiera ocultarlo, por más así que quiera decir, y que no debo cambiarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están dormidos o están así como que pensando? De la misma manera Dios nos dice. Si Dios utiliza y dice las palabras que Dios utiliza y dice ovejas esparcidas, pueblo santo, reino santo, y lo utiliza para Israel, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? Es como si dijera: no, pues Israel, las 12 tribus, son como una flor en su campo. Pero nosotros venimos y decimos: no, las 12 tribus son como piedras en su campo. Nos podemos meter en problemas. Olvídense de conmigo o con su teología, con Dios. Porque si Él nos da la definición de quiénes son, está el principio de precedencia, nosotros no podemos cambiar. Así es que ni Pablo ni Pedro se les hubiera ocurrido cambiar esos términos. No creo. ¿Ustedes creen que sí? Que Pedro hubiera dicho: bueno, Dios dijo que el reino de sacerdocio iba a ser Israel, las 12 tribus. Pero mira, ustedes paganos son bien bonitos, me caen bien. En la manera que alaban, wow. A ustedes los voy a llamar reino de sacerdocio también. Sí, vénganse, vámonos a mis amigos. ¿Creen que hubiera hecho eso Pedro? ¿Verdad que no? Entonces, nuevamente, en Éxodo 19 pueden ver a quién se le está diciendo reino de sacerdotes. ¿Sí o no? Ahí está ahí. Ya todo el uy, sí. Gente santa y todo eso.
Entonces vemos que el reino de sacerdocio, esa nación santa, están conectados para los hijos de Israel. ¿Sí o no? ¿Por qué los utilizamos para decir que somos nosotros? En tu teología, en tus enseñanzas, en tus doctrinas, de las 41,000 denominaciones nos han dicho, somos nosotros. En ningún lado dice que es para los paganos. En ningún lado. Entonces, lo más importante que quiero que recuerden en esos versículos de Pedro, porque ahora que no eran mi pueblo, ahora sois mi pueblo. Antes de continuar, Pablo le predicó a muchas personas, ¿sí o no? A muchas. De hecho, él se dice que es el apóstol de quién. ¿El apóstol para quién? ¿Para quién? ¿Quién? Para los gentiles. Ahí está. Para los gentiles. Bueno, muchas de esas personas a las que Pablo predicó eran de la casa del norte. No hay duda alguna. Como podemos ver, Pedro lo dice. ¿A quiénes le escribió la carta de Pedro? Los expatriados, los de la dispersión: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Los de Gálatas, ahí los de Galacia, ¿qué está diciendo? Y si ustedes pueden estudiar lo que les estoy diciendo y van a comprobarlo. Obviamente que a toda esa multitud, a ese gentío de personas, obviamente que había gentiles paganos, sí había gentiles paganos. Pero ya vimos la semana pasada quiénes son a los que Pablo llama gentiles israelitas. Por supuesto que iba a haber gentiles paganos. Y que se iban a convertir, y que se convirtieron al cristianismo. Pero fíjense, cuando Pablo, el apóstol, se refiere a los gentiles, se refiere a los de la casa del norte, al reino de Israel, a los cuales el reino del sur, ¿verdad? A la casa del norte, el reino del sur les llamaba perros salvajes y gentiles, así les decían. Fíjense. Bueno, me pueden decir, ay, eso es lo que tú me estás diciendo. Vamos a Romanos 9, por favor. (9:24), me parece que sí está. Aquí ya no me encontré. Sigo leyendo en esta misma versión, Nueva Biblia, de las Américas. Dice 9:24: es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, él, sino también entre los gentiles. Escuchen, por favor, estudiantes bíblicos, maestros, teólogos. Romanos 25 dice ahí: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío. Entonces, ¿a quién acabamos de decir? ¿Quién es el pueblo? Así es que bueno, Pablo no solo acaba de llamar al pueblo, al reino del sur, judíos, ahí está mencionando, sino que también está llamando a los gentiles. Dice, como dice en Oseas, al que llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente.
Esto tal vez no signifique mucho para nosotros porque pues apenas como que empezamos a lo mejor muchos de nosotros a entender la historia de Israel. Pero cuando entendemos, cuando sabemos que esto, lo que está diciendo Pablo, nuevamente unas definiciones nuevas más, que son gentiles, que son judíos, y las definiciones nos las saca de qué cita dice ahí, como dicen quién, en Oseas. Si vamos a Oseas 1:9, ahí veremos quiénes son esas personas a las que se está refiriendo. Oseas 1:9. ¿Sí lo tienen ahí? Y el Señor dijo: ponle por nombre Lo-Ami. En versiones no dice Siloami, pero no dice lo que significa. En esta versión, yo por eso les estoy utilizando esta versión para que vean lo que significa. Dice: ponle por nombre Lo-Ami, no es pueblo mío, porque ustedes no son mi pueblo, yo no soy su Dios. Versículo 10. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice no son mi pueblo, se les dirá son hijos del Dios viviente. Yo les puedo asegurar que Pablo, que estudió con Gamaliel y que solamente como requisito para estudiar con Gamaliel tenían que saberse de memoria la Torá, como requisito para estudiar con Gamaliel. Y no solamente ese requisito, sino Pablo sí o no era el celoso por las cosas de Dios. ¿Sí o no? Pablo era lo mejor de lo mejor de lo mejor que hubo en sus tiempos. El mejor teólogo, lo mejor. Déjenles alguna pregunta. Pablo fue escogido por nuestro Señor Jesucristo cuando iba en camino a Damasco, ¿sí o no?, a perseguir a los cristianos. ¿Verdad que sí? Otra pregunta. ¿Necesitaba Dios escoger a lo mejor de lo mejor en su tiempo para enseñarle a gentiles paganos que no saben nada de Dios? Bueno, ¿a qué vas con esto? ¿A qué vamos? Nosotros escogeríamos a Albert Einstein, ¿verdad?, mejor científico en su tiempo, para enseñarle a niños que no saben nada de nada, que les enseñe ciencia. Lo escogeríamos. ¿Sabes qué? Mira, ven y enséñale a ellos. ¿Lo escogeríamos? ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que Dios escogió entonces a Pablo para enseñarle a paganos como nosotros, que no sabemos nada de Dios? ¿Ustedes creen? Hay una razón por la cual Dios escogió a lo mejor, al mejor teólogo humano. Y fue para comprobar algo precisamente teológico. ¿A quiénes? A ambos, tanto al judío del reino del sur como al israelita, los del reino del norte. Pablo se sabía las escrituras, el conocedor, el que tenía celo. ¿Tiene temor, sí o no? Tenía temor de Dios, sí, lleno de celo por esas cosas de Dios. Él quiere hacer siempre la voluntad de Dios. Él conoce esa misión, él la entiende, él entiende ese misterio. Él empieza a buscar. Él
sabe entonces, cuando entiende ese misterio, que tiene que ir a empezar a buscar. Y sabe Dios que no se iba a descansar hasta no ir hasta las ovejas perdidas del reino de Israel. Por eso es que Dios los coge, a darles esa solución, a mostrarles ese misterio. Volvamos a Oseas. Pero antes vamos a leer, Oseas 1. Creo que también está ahí. Oseas 1, 4. ¿Tienen ahí? No lo apunté. Dice: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar, fíjense, el reino de la casa de Israel. Ustedes tienen la versión para que puedan entender un poco más. No, creo que le puse Reina Valera. ¿Sí? ¿Estás leyendo lo mismo? Ok. Bueno, versículo 5: y aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y los llevaré con arco, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Déjenme tomar las frases más claras para entender, porque Jezreel, ¿quién es eso? Ustedes en su casa estudien, lean, ¿verdad? Este libro de Oseas, y van a ver que los 14 capítulos de Oseas hacen referencia a la casa de Israel. Estudien. Déjenme tomar esos versículos. Desde el versículo 4 hasta el versículo 10, así. Fíjense, ¿cómo está diciendo Dios? Pondré fin al reino de la casa de Israel. Ahí está de nuevo la profecía que Dios había dicho inclusive desde antes. Dice: porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Versículo 6, ahora el 7. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios. Y continúa diciendo hasta el versículo 9: porque ustedes, casa de Israel, no son mi pueblo, y yo no soy su Dios. Y sucederá que en el lugar donde se les dice: no son mi pueblo, se les dirá: son hijos del Dios viviente. A todo esto que estamos viendo, Pablo lo llama el misterio. Por eso es que a lo mejor también nosotros estamos: ¿qué? Créanme, yo también estaba así como ¿qué? ¿A poco? Cuando vi después dije: ¿a poco no? ¿Cómo es que los hijos del Dios viviente, que eran su pueblo, a esos que antes les dijo: ustedes, ¿sí? Casa del Norte, son mi pueblo, cómo es que les dice: ya no son mi pueblo, ya no? Pero después les dice: ahí donde fueron aborrecidos, ahí los llamaré nuevamente mi pueblo. ¿Cómo? El que ha podido entender y leer las escrituras de principio a fin, de verdad ahorita debe de estarse inclusive hasta regocijando. Pero si no, no se preocupen, tal vez no lo podamos ver el día de hoy, pero la próxima semana, tal vez yo pienso que la próxima semana ya terminaríamos, dependiendo cómo vayamos.
Continuamos leyendo entonces de nuevo Romanos 9:24. Es decir, nosotros, fíjense cómo dice Pablo, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Quiénes son entonces esos gentiles según Pablo, como lo toma de Oseas? ¿Quiénes son? La casa de Israel, el reino del norte, aquellos que dijo, no, ustedes han fornicado, ustedes se prostituyeron, a esos no, carta de divorcio, ¿sí o no? A esos. Romanos 9:25. Como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Fíjense, si Pablo no se está refiriendo a ese pueblo que dice que no es su pueblo, si no se está refiriendo a los del reino del norte, le está cambiando el significado a esa definición. ¿Sí o no? A los no son mi pueblo. ¿Sí o no? Y él entonces se lo está atribuyendo ¿a quiénes? A lo que nos han enseñado. Y podemos acomodar más versículos. Sí, los podemos hacer para que acomoden. Pero como estudiantes bíblicos sabemos que no podemos hacer eso. Y si hacemos eso, nuevamente tenemos que deshacernos de muchas cosas que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo está rompiendo ese principio de hermenéutica. No podemos cambiar las definiciones que Dios da. No lo podemos hacer. Si ustedes estudian el libro de Oseas, van a ver que Dios está hablando. Esos no son mi pueblo. Pueblo de las 10 tribus no son mi pueblo. Por eso es que tenemos más de 41,000 denominaciones, porque hemos cambiado las definiciones que Dios ha dado. Si Pablo puede cambiar las definiciones que él da en la palabra de Dios, que Dios dice quiénes son, si Pablo lo pudo hacer, entonces cualquiera de nosotros lo puede hacer. ¿Sí o no? Podemos cambiar lo que sea en profecía. Eso era una profecía de Oseas y él la repite. Podemos cambiarlo. Y si fuera así, si cambiáramos las definiciones que Dios da, yo, en lo personal, no podría confiar en toda la palabra de Dios. Pero como hombres, como maestros, como teólogos maestros, hemos cambiado esas definiciones. No lo podemos hacer. No lo debemos de hacer. No podemos romper ese principio hermenéutico. Si el Padre nos da la definición que el único camino o la única manera de poder venir y pasar una eternidad con Él es por medio de su Hijo, yo no puedo cambiar eso. No lo debo de cambiar. Pero las demás 41,000 denominaciones sí lo han cambiado. Han cambiado esa definición, cómo podemos venir al Padre. Por eso es que existen tantas denominaciones, tantas religiones. Una religión dice, pues ya está bien, tú puedes ir si haz buenas obras. No, la otra religión te dice, tienes que guardar estos 5 pilares. Y otra religión te dice, no, puedes hacer esto. Y esto, y esto, y esto, y así, y así. Y léete este libro, más aparte este libro. No, tienes que bautizarte. Han cambiado las definiciones. Sus teólogos, sus estudiantes, sus maestros las han cambiado. ¿Ustedes creen que Pablo
con ese celo que tenía de la palabra, de las escrituras de Dios, ¿creen que lo hubiera cambiado? ¿Verdad que no? Por eso es que hay cada teología de hombre. Y en esas teologías hay huecos, hay espacios, que cuando empezamos a darnos cuenta de esos huecos y esos espacios decimos, ¿qué? Pero los mismos hombres, las mismas teologías, fíjense, agarramos y decimos, para salirnos y dar una respuesta, la soberanía de Dios, o que si esto de Dios, no, que si esto otro. Cada respuesta que podemos dar, más vale que dejemos que la Biblia completa sea su propio intérprete y que no cambiemos ningún principio, definición, terminología que dice Dios en su palabra. Amén. Fíjense lo que dijo Dios. Dijo que vendría maldición a aquel que cambiara en su palabra. Y yo no creo que él hubiera estado diciendo una broma. Yo no creo que él estuviera mintiendo cuando dijo eso. Sin duda alguna, no podemos seguir todavía ensimismados en algo que estamos viendo con claridad de las Escrituras. Si todavía hay alguna duda, algún pensamiento de estos versículos, que bueno, que, a ver, ¿y esto cómo está? Y los invito, los animo nuevamente, repásenla, estúdienlas, vean sus definiciones. Bueno, que un versículo se me pasó, o que bueno, o que los números se me fueron, pero amados, el contexto, eso es lo que necesitamos saber. Así es que Pablo entonces predicó a los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Ese pueblo esparcido, que debieron de haber sido, como dice en Éxodo, ese linaje escogido que después repitió Pedro, linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? A esos son los que Pablo les llama gentiles. Le podrán decir, bueno, es que a lo mejor estás estirando estos versículos y estás haciendo así y como que estás acomodando. Vayamos de nuevo a Oseas 2. Les repito, van a ver que ese libro entero hace referencia al reino del norte. Así es que si queremos saber quiénes son las ovejas perdidas, el pueblo que no es suyo, a la que no era amada, ahí lo van a poder encontrar. ¿Cuántos han leído ese libro? Levante su mano. No muchos, más o menos, ¿no? Pues hay honestidad, qué bueno. Pero sí hemos leído otros versículos que nos llevan a estas terminologías y decimos, pues ahí está. Aleluya, somos nosotros. Oseas 2:1 dice ahí, digan a sus hermanos, a mí, pueblo mío, que significa, y a sus hermanas, Ruamá, que significa compadecida, discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Dice ahí que hay una mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa referencia? ¿Quién es esa definición? Es el reino del norte. Y sus hijos, Ami y todos esos, Ruama, y los otros fueron 3 hijos, ¿verdad? Son su descendencia. ¿Ok? Versículo 3, no sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Tampoco tendré compasión de sus hijos, porque sus hijos son de prostitución, pues su madre se prostituyó, los que concibió se deshonró,
la que los concibió se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Sí o no? El reino del norte era lo que estaba haciendo, yéndose a todas las demás naciones, en vez de pedirle al Señor. Ustedes pueden ver la historia, Crónicas, Reyes, ahí está toda esa historia. La madre es el reino, los hijos son la descendencia. Fíjense qué dice en Oseas 3:5, algo tan hermoso nuevamente. 3:5, ¿sí lo tienes ahí? ¿No? Bueno, si lo tienen ahí, lo tienen ya. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amados, esta es una profecía que nos dice que en los últimos días va a suceder esto. Se tiene que cumplir. ¿Se acuerdan cómo cuando estaban al punto de pasar el río allá con Josué? Les dijo: no, yo sé que se van a olvidar de mí. Yo sé que van a irse en Dios de poses ajenos. Se van a olvidar hasta de mi nombre. Y yo los voy a esparcir. ¿Se acuerdan? Se van ustedes a prostituir. Por eso es que van a ser esparcidas. Pero ahí, en aquel lugar donde les llamé no mi pueblo, ahí, al sonar del shofar, dice, al sonar de la trompeta, sus ángeles vendrán y recogerán a sus escogidos de los 4 vientos a donde fueron esparcidos. Eso es lo que me enseñan las Escrituras. ¿Cuándo sucederá? Sabemos que no ha pasado, porque el reino del norte todavía sigue esparcido. Ya vimos, por eso es que la semana pasada vimos que el reino del norte todavía no ha llegado, ni siquiera sus instituciones gubernamentales lo aceptan. ¿Se acuerdan que vimos judíos eruditos que dicen, no, unas dicen que sí y otros dicen, no, pues que no? Unas dicen que sí van a volver y otros dicen que no van a volver, ¿se acuerdan? ¿Y qué concluimos con eso? Que no han regresado. Ese tiempo todavía no pasa y vendrá. La próxima semana veremos por qué fueron divorciados. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Veremos más a detalle precisamente ese misterio, ese problema para resolver. Padre mío, Señor, nuevamente yo te doy gracias, Señor. Gracias porque puedo entender ahora con mejor entendimiento y discernimiento en tu palabra, Señor, que cuando soy honesto y me humillo solamente ante tu palabra, Señor, podré recibir bendición, podré recibir entendimiento, podré ver con más claridad lo que tú nos has dicho, Señor. Gracias, Padre mío, te doy por esta oportunidad que nos das de aprender más y mejor de ti, Señor. Padre mío, no permitas que el enemigo entre y se anide en nuestros corazones o pensamientos. Padre, Señor, todos, Señor, debemos de proceder al arrepentimiento y creer solo lo que dice tu palabra, Señor. Señor, y yo te pido que cada vez cuando vengamos a tu palabra, Señor, y si no entendemos, mi Dios, yo te pido que quites todo pensamiento de ser humano y que nos des la iluminación tuya, Señor, para poder entender tu palabra y poder así precisamente, Señor, convertirme, pertenecer a ese reino de sacerdocio, Señor, a esa nación santa, mi Dios,
poder compartir las buenas nuevas ante todos, mi Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. A ti, Jesús, te pedimos siempre, Señor, que nos lleves con tu mano santa, tu mano preciosa, y que asimismo, como nos has llevado y nos has traído hasta el día de hoy aquí, Señor, así, Señor, nos sigas bendiciendo. Padre mío, perdónanos si es que hemos fallado, si es que a lo mejor hemos prestado atención más a otras cosas que a tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos. No quiero vivir, Señor, como muchos, Padre mío, que a lo mejor se engrandecen, se ensanchan, Señor, qué sé yo. Pero, Señor, cuando vengo ante tu palabra y me humillo ante ella, solamente podré ver mejor, con mayor claridad, lo que tú nos estás hablando. Gracias te doy, Señor, nuevamente por esta enseñanza, por este mensaje. Gracias, mi Dios, porque yo sé que tú tienes un propósito para con cada uno de nosotros, Señor. Y precisamente que cumplamos ese propósito. Señor, cúmplelo, Señor. Y que tu palabra y tu reino sigan siendo extendidos por toda la tierra, Señor, hasta que tú llegues. Gracias te damos nuevamente, todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido el único, Señor, que nos da libertad, nos da gracia, nos da perdón, nos hace justos delante de ti, Señor. Gracias siempre, Señor. Vamos a agradecerte todo lo que has hecho en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo ponemos. Amén, Señor.